Pues muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Escurialense, hoy 2 de noviembre de 2021. Nuestro ponente de hoy es Miguel Ángel Ramos Lázaro. Es bien conocido de todos nosotros, tanto por este foro como por el de Economía y otros en que participa. Miguel Ángel es aparejador y economista. Nos va a hablar sobre previsión de la evolución urbana y movimientos demográficos. Durante los primeros años de actividad profesional, Miguel Ángel se dedicó a promociones tanto urbanas como edificaciones de actividad pública, hospitales, escuelas, oficinas y de ese perfil. Como aparejador y economista, Miguel Ángel, está claro, reúne conocimientos y experiencia en las dos vertientes. Además, se interesó siempre por el estudio de la economía urbana. Además de haber realizado estudios especializados en los cursos de doctorado en economía, se ha relacionado con la administración local para resolver problemas urbanísticos concretos, nada sencillos, nunca sencillos. Además, está interesado en la programación urbanística. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias y cuando quieras somos tuyos. Bueno, muchas gracias, Abelardo, por la presentación. Quería decir que hemos ganado a la administración pública, gracias a mis intervenciones, dos conflictos graves, que fue relacionado con el IVA y otro relacionado con el IBI en el Tribunal Supremo. O sea, que quiero decir que algo me... Estoy relacionado con el área urbana. También he tenido contacto hasta con los directores generales de urbanismo de la Comunidad de Madrid y de Dirección General de Carreteras, etcétera. O sea que estoy en ese tema. Bueno, este tema, previsión de la evolución urbana y movimientos demográficos, está relacionado fundamentalmente con lo que nosotros llamamos localización de las actividades, tanto industriales, agrícolas, comerciales y de habitabilidad inclusive. En la sesión de la semana anterior, en este mismo foro, nos habló Ángel Pinedo de las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes como futuro. Y yo soy escéptico en todo y en esto más que en todo, porque en cuanto a ciudades inteligentes. En cualquier caso, cualquier tipo de investigación científica pues tiene que basarse en un conocimiento exacto y riguroso, primero, de la situación actual, de los recursos que disponemos y inclusive de las instituciones que nos gobiernan. Este aspecto es lo que me hace a mí dudar y ser escéptico. En cualquier caso, si el objetivo que planteaba Ángel Pinedo era el de conseguir ciudades inteligentes basado en definirlo de la situación siguiente. O sea, él decía que el objetivo es llegar a una situación de sostenibilidad tanto energética, económica e industrial que permita conseguir un ámbito ecológico para el ser humano en su conjunto. Normalmente los ecologistas están hablando de pájaros, de animales, de flores. Bueno, pues nosotros también tenemos un ámbito ecológico, porque ecología significa precisamente estar situado en tu ámbito de convivencia. A partir de esta idea, si este es un objetivo, tenemos que hacer una revisión de nuestra paradigma vital, porque desde luego hoy por hoy, y tal como nos lo presentaba Ángel Pinedo el otro día, creo que estamos muy lejos de conseguir ese objetivo de ciudades inteligentes. Porque, entre otras cosas, además de los 7.500 millones de habitantes que pueblan la Tierra, pues nos estamos encontrando con una producción de residuos contaminantes cada vez mayor, en todos los ámbitos, porque se habla mucho del CO2, pero no es solo el gran problema. Para mí el gran problema está en los residuos, en todos los residuos que la ciudad y que el hombre provoca.
empezando por las aguas residuales y acabando por los botes de Coca-Cola y etcétera, etcétera. Y solo tenéis que pasearos por el Abantos y veréis la cantidad de botes de Coca-Cola que hay tirados por ahí. No, por el Abantos, yo no he llegado al Abantos, simplemente por la herrería. Bueno, entonces, digo, para poder elaborar cualquier plan o cualquier proyecto hay que tener un conocimiento exacto de los datos reales que disponemos y el punto de partida de la ruta a tomar. Con esto voy a coger esta definición que me gustó mucho siempre, ya la he puesto en otras tertulias. Es una definición de Italo Calvino sobre lo que es una ciudad. Dice, podría decirte cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren sus techos. Pero sé ya que sería como no decirte nada. No está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. Y está refiriéndose a la convivencia de los seres humanos. La ciudad es el lugar donde conviven los seres humanos. Bajo esta premisa, pues diríamos que los planteamientos urbanísticos han desarrollado a lo largo de la época, según las circunstancias de cada momento, pues con muy diversas fórmulas y actuaciones. Esto parto de esta base, de esta fotografía. Hay más detrás de esta, pero voy a saltármelas porque esas ya las puse en la otra ponencia. Y entonces ver cómo estaba Madrid en 1855 cerrando aquí, que ahora mismo esta puerta está aquí abajo y todo esto no existe. Madrid cómo era en 1870, esta era, que prácticamente es lo que hoy llamamos Almendra Central, este es el Retiro, y luego después todo lo que está aquí alrededor. Fijaros dónde está Pozuelo del Arco. Esto cambió después de la guerra civil, hubo una serie de acontecimientos y de actuaciones y ya Madrid lo empezamos a ver modificado con respecto a aquello de 1800. En 1962 Madrid ha crecido bastante, ya hemos pasado el plan de estabilización y la situación económica empieza a vislumbrarse con una cierta perspectiva. Y este sería lo que ahora ocupa todo ese territorio que estamos viendo con Madrid y todos sus alrededores, todos conectados por grandes vías de comunicación, etcétera, etcétera. Este es el problema, es decir, ¿por qué la gente elige la localización de sus negocios, de sus actividades y de su vivencia en un determinado sitio? Y esa es la cuestión fundamental a tener en cuenta y por qué el elegir la localización implica luego después elegir una serie de actuaciones urbanísticas muy importantes como para poder desarrollar el conseguir esa ciudad inteligente que decíamos, desprovista de esos productos contaminantes y que fuera el ámbito de nuestro el sistema ecológico sostenible, que decimos. Bien. Y vuelvo a lo de las previsiones. Estos son unos datos de previsión de la fuente, es el Instituto Nacional de Estadística, y la previsión que hace para las distintas comunidades autónomas de España. Supongo que esta previsión está hecha no ya tanto por el INE como por posibles programas políticos que existieran en el momento que se estaba desarrollando en 2018. ¿Qué supondría esto? Pues supondría un incremento de casi 3 millones de habitantes para toda España, frente a una disminución en algunos sitios de 417.000 habitantes. Y estamos viendo aquí en estas comunidades, desde La Rioja hasta Castilla y León, que es la que más
perdería. Fijaros qué comunidades son las que ellos piensan que van a perder. La Rioja, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Galicia y Castilla y León. Todas estas comunidades van a perder población según estas previsiones. Bien, pues hay una diferencia de 2,5 millones, que es lo que realmente se incrementaría y que representaría el incremento de un 6% de la población española para esa fecha. Teniendo en cuenta los datos que, por otro lado, existen también en el Instituto Nacional de Estadística demográficos, pues creemos que esto no es muy posible, a no ser que se modifique, como he dicho antes, los paradigmas vitales que la sociedad española debe adoptar. Bien. Entonces, para poder hacer cualquier investigación hay que partir de un método científico que está basado, en este caso, como en todas las ciencias sociales, está basado en los métodos estadísticos, porque ya hemos dicho que las ciencias sociales, o como es la geografía o como es la economía, pues son ciencias en las que hay que partir de la base de que hay, dependen de cómo actúa la gente. Eso es una frase que contestó Kant, nuestro filósofo conocido. Le preguntaban, ¿cómo va a ser la gente de dentro de X años? Y él decía, pues serán según las cosas que hagan. Él no puede predecir cómo serán las cosas. Puedes hacer un estudio estadístico de probabilidades de cómo estaría esta sociedad. Vamos, esto respondería a eso. Bien, entonces yo he cogido me estoy basando en un método de estudio que es hay muchos diferentes métodos de estudios de ordenación del territorio, y para poderlo hacer pues hay que basarse en alguno para poderlo llevar a cabo. Yo me estoy basando en un método que se llama análisis SIFSEI de desarrollo, y está localizado, los datos y todo lo que voy a presentar lo he sacado de un atlas monográfico del Instituto Nacional Geográfico y de un artículo escrito en la revista Papeles de Economía Española, número 51 de 1992, realizado este estudio por dos geógrafos, que son José Luis Calvo Palacios y Ángel Puello Campo. Estos dos geógrafos son geógrafos demógrafos y con especialidad también en ordenación del territorio. Y eso es lo que voy a ir contando. Luego después, a lo mejor al final yo meto algún dato o alguna opinión más, porque considero, y esta es la historia, esto no viene en los estudios de estos señores, pero yo considero que el problema primordial que tenemos ahora en España es el del desarrollo económico y social de nuestro tiempo, pero basado en una asignatura pendiente que es del plan nacional, dentro de todo ese plan nacional, es la asignatura pendiente de ordenación del territorio y de la convivencia. Es un problema político-territorial y es un problema de convivencia constitucional también. Creo que es el problema sine qua non. No se podrá resolver todo lo que está previsto en los planes que nos contaba Ángel Pinedo el otro día y que todos vislumbramos hacia el futuro. Bien, creo que es el tema, independientemente de lo que nos cuenten en el foro de política, creo que es el tema político más difícil y más importante a considerar en los tiempos actuales. El problema del desarrollo territorial. El desarrollo territorial viene contemplado en la Constitución en el título 14. Todo el título 14 prácticamente habría que cambiarlo, según opiniones de expertos. Bien, entonces
¿En qué se va a basar Pues voy a contar primero el índice de la presentación de todo este modelo de estudio, que parte de una primera situación, es estudiar el índice demográfico, es decir, conocer el número de habitantes que hay en cada una de las poblaciones dentro de España. Segundo, hacer un cálculo, y este cálculo ya es un cálculo estadístico de potenciales de población, que ahora explicaré en qué consiste, pero es el estudio de potenciales de población. Porque cada ciudad o cada ámbito urbano o cada ámbito local habitable, pues podemos medir el número de habitantes y necesitamos saber qué potencial tiene para aumentar o para disminuir. Eso es lo que trataremos de explicar con este método. A partir de eso, veríamos las variaciones del potencial de población entre dos periodos importantes. El estudio que han hecho estos señores, tanto el Instituto Geográfico como estos señores por su cuenta, en otro lado, han cogido el periodo 1970 como originario y 1991 como final. Saber qué es lo que ha ocurrido en ese periodo es lo que nos define este método. Podríamos decir, hoy, ¿en qué situación están? Bueno, pues ese es un trabajo que podremos hacer en el futuro, saber si todo eso ha correspondido. Pero en cualquier caso vamos a ver las previsiones del 91 y casi las vais a ver reflejadas en la actualidad. Y por último, sabiendo estas diferencias de potenciales de población entre todas las ciudades, saber cuáles las dinámicas de esas ciudades. Claro, hay que partir de la base de dos premisas y en cualquier método científico pues hay que decir cuáles son las premisas que consideras. Y dice, la primera es que existe una relación entre los fenómenos cartográficos que vamos a ver y las variables demográficas que vamos a considerar. Saber que esa relación existe es importante como premisa para poder analizar la realidad. La segunda, y es que las variables demográficas son variables dependientes de lo socioeconómico. Sabéis que en cualquier formulación de proyecto, de programa o de modelo matemático hay unas variables dependientes y unas variables independientes. Pues bien, las variables demográficas en este modelo se consideran como variables dependientes, partiendo de la base de que existen unas variables independientes de la demográfica que son las socioeconómicas. O sea, es decir, la demografía se desarrollará dependiendo de lo socioeconómico. Bien, decía que el valor de potencial, la medida demográfica del valor de potencial es más, dice, la medida demográfica más alta, o sea, el valor potencial es más alto o tiene una atracción de población en su entorno en un primer lugar. Depende de eso. Y de la totalidad del territorio en segundo. No, perdón, la totalidad, sí. De la totalidad del territorio en segundo lugar. Es decir, estamos considerando que el valor potencial tenemos que medírselo a todas las ciudades que existen en el territorio español. Luego, al final, hablaríamos de la relación con Europa, pero en principio el modelo este habla solo del valor potencial dentro de España. Y dice, el valor potencial el valor de potencial es directamente proporcional a su masa de población e inversamente proporcional a la distancia entre los asentamientos de población. Como veis, casi es lo de la teoría de Newton, directamente proporcional a su masa, inversamente proporcional a su distancia. Y eso hace atraer o no atraer a los planetas. Bueno, pues en este caso la población se atrae o se separa directamente
en función de la población que tiene e inversamente de la distancia que está de otros pueblos o de otras localizaciones. Bien, pues decía que las 4 partes en las que íbamos a estudiar, espera, que es que no sé qué ha pasado. Ah, sí, aquí había puesto el índice demográfico. Bueno, pues entonces seguimos con el índice demográfico. El índice demográfico es la primera parte que estudiaremos. A cada una de estas partes le corresponde un sistema de planos. Dice, pues la primera medida demográfica que utilizaremos será la densidad de población por municipio, es decir, el número de habitantes por cada uno de los municipios. Esta será aunque la vamos a representar en el plano que vamos a ver ahora, va a estar la de 1991, que va a ser el primer mapa. Sin embargo, el método habrá sido realizado en tantos mapas como años se hayan contemplado, es decir, se puede hacer cada año todos estos cálculos. Luego, cuando veamos ahora la situación del índice, o sea, la demografía, veremos la de 1991, pero se supone que ya se ha hecho antes la de los años con los que queremos contemplar para saber en qué línea se dirige. Y para ello se coge el territorio y se distribuye en cuadrículas o espacios geográficos que tienen cuadrados que son de 5 kilómetros de lado. También hay que decir que todos los estudios que se hacen en este método, en estos trabajos que nos han presentado, se quitan las ciudades de menos de 5.000 habitantes, o sea, no se hace el estudio para ciudades de menos de 5.000 habitantes porque lo que se pretende conseguir sale fuera del margen, o sea, los de 5.000 habitantes están totalmente, son insignificantes para todo el modelo, ¿no? Bien, pues aquí veríamos en España ya reflejado con colores y ves habitantes por kilómetro cuadrado. Los más oscuros son los que tienen mayor densidad de población y las blancas del todo los que tienen menos densidad de población. Es decir, como he dicho, 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pues esas no están consideradas, ¿no? Y entonces ya vemos según los colores cómo está distribuido la densidad de población en 1991 en España. Esta sería la primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo es hacer el cálculo de los potenciales de población. Entonces, para este cálculo se utiliza la población de una determinada localidad y la distancia de la misma con respecto a las más próximas. Las más próximas en el sentido de la población de provincia o de comunidad, etcétera, según. Y la fórmula sería la suma de todas las poblaciones, por eso pongo suma, el sumatorio de I, que sería la población que queremos considerar, hasta N, que es el resto. Luego hay que hacer el cálculo de esta división, el número de población de la ciudad I y la distancia a cada una de las N. O sea, aquí nos daría un sumatorio total de todas estas divisiones. A eso, añadiéndole la población propia de la ciudad I, pues nos da un número que es el potencial de esa población. Por eso es una fórmula matemática y estadística porque está cogiendo lo de atrás. La estadística sería pensando en el futuro, por eso yo decía que era estadístico, pero en principio hasta ahora es todo matemático nada más. Y esta variable, que ya hemos llamado potencial, mide la capacidad de una población para atraer o desplazar población de unas poblaciones o a otras poblaciones próximas. Con esto nos da este plano. Y en este plano vemos potenciales de población
de más de 2.000 por kilómetro cuadrado, más de 2.000 son las más negras, y ya veis dónde están: Madrid, por toda la zona esta de Barcelona, en la zona de Valencia, en la costa de Málaga, por aquí en la zona de Sevilla. Bueno, ya se ve que es casi todo, o sea, y según los colores más oscuros ya se ve en dónde tienen mayor potencial de población. Todo lo blanco, que aparece todo en blanco, es que tiene población, o sea, podemos decir, estos potenciales podemos decir nulos o negativos, pero en cualquier caso no, ya vemos la tendencia que hay dentro del plano que estamos estudiando. Y pasaríamos a la tercera fase, que es, cogeríamos este que hemos cogido antes, este también es para 1991, pero en 1970 ellos habían hecho también el cálculo y entonces pasamos a la siguiente parte, que es las variaciones de potenciales de población entre 1970 y 1991. Y mide la diferencia de las potenciales de poblaciones entre un periodo y otro, ya lo decimos. Utilizaríamos la fórmula anterior del año primero y lo compararíamos con la misma fórmula para el año último. El potencial del año inicial con respecto al potencial del año último. Y eso es lo que nos daría la variación de ese potencial. Y nos encontramos ya con este plano. Esto ya es una variación, aquí se está reflejando qué ha pasado en España entre 1970 y 1991. Las potenciales de población, aunque ya estamos viendo que la tónica se mueve casi por los mismos sitios que estamos viendo de los que disponían de mayor potencial de población en 1991, casi es lógico, pero quiero resaltar aquí dos cosas. Fijaros que aquí en el cuadro este está hablando de los más oscuros, son los que tienen una variación de potencial positiva más alta, y los rojos son los que tienen una variación de potencial negativo más grande. Y mirar por dónde nos encontramos con Madrid capital y con Barcelona capital. Y yo no sé si había aquí también en Bilbao, me parece que también ocurre. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos son casos especiales, han perdido población y han perdido variación de potencial. ¿Eso es bueno o es malo? Ahora lo veremos en la cuarta fase. Pero lo que sí que tenemos que resaltar, pues casi es las partes negras y las azules, estas, fijaros, todo lo que es el área de Madrid, de la provincia, y que se pasa ya hasta hacia Guadalajara, hacia Toledo y inclusive hasta, yo creo que por encima de la sierra, hacia Segovia. Y aquí sería toda la zona de Cataluña de la costa, porque la zona de Lérida y la zona de Gerona están pues en unas fases muy pequeñas, inclusive de pérdida de población. Esto nos llevaría a hablar. Cuando se habla de Cataluña, se puede hablar de la misma situación de esta zona a esta zona. Estos señores tienen capacidad de decidir en un futuro contra estos otros. Pues eso es el gran problema de las ¿cómo se dice? Aparte de las elecciones de los referéndum. Bueno, por otro lado, tenemos otra de las zonas importantes también de un potencial muy grande, es toda la zona de Valencia. Valencia sobre todo, y en la zona de Castellón, toda la zona de Alicante y toda la zona de Murcia, con las grandes variaciones de potencial de forma positiva en toda la costa, desde esto es Algeciras, sí, Granada, Algeciras, por aquí, pero toda la costa, esto es la capital es Córdoba, me parece. Y luego aquí tenemos la parte de Sevilla y Huelva
con toda la costa. Inclusive está medido aquí, esta zona es la de Huelva también, o sea que Huelva, Sevilla, Cádiz, toda la zona costera. Vemos ya que ha habido variaciones de potencial. ¿Y esto ahora qué nos va a indicar? Pues nos vamos al cuarto paso y entonces aquí es donde nos encontramos con diversos conceptos. Hemos utilizado 3 variables nada más. Hemos utilizado variable tiempo, es decir, entre 1970 y 1991. Hemos utilizado el variable número de población y hemos utilizado la variable potencia de población, que es una relación entre la potencia, o sea, la población y las distancias entre todas las poblaciones. Pues bien, con esas 3 variables ya nos vamos a encontrar con en qué dinámica, ya contemplado el tiempo, y nos encontraremos que la dinámica de las ciudades, hay unas ciudades que pierden población, pero aún así las que pierden población tienen una pérdida, hay 3 clases diferentes de las ciudades que pierden población. Hemos dicho, las que tienen, además de perder población, tienen un retroceso en el potencial de población. Hay otras que tienen, sin embargo, tienen disminución de población, pero, sin embargo, han ganado potencial de población. Y luego hay otras que son las que han perdido población, pero tienen una superioridad de potencial de población más grande que la media. Diríamos que aquí estaríamos casi hablando del caso de lo de Madrid, ¿no? Madrid, Barcelona y Bilbao, ¿no? Que han perdido población, pero sin embargo están en un área en la que el potencial de población es dinámico. Y luego después hay otras ciudades que ganan población. Y aún así, en las ciudades de población, pues tenemos también tres clasificaciones. Y las comparamos con la otra variable que hemos utilizado, que era la de el potencial de población. Es decir, las que tienen potencial de atraer gente. Entonces hay unas que son las peores, que han ganado población, pero sin embargo han retrocedido potencialmente. Ahora vamos a ver el mapa y entonces ahí lo vamos a ver casi mejor. Pero luego después tenemos estas otras en las que se ha ganado población, pero su potencial es inferior a la media. O sea, es decir, han ganado población, pero aún así tienen un potencial peor que el de la media, puede ser. Y luego por otras están las que han ganado potencial y además, hasta las que han ganado población y además han ganado potencial superior a la media. ¿Esto dónde nos lleva? Pues casi a la división en este cuadro, que son los 6 tipos. Cada uno de los círculos de las esferas representa el número de habitantes, o sea, los que tienen círculo más grande o círculo más pequeño representa el número de habitantes. Pero aquí tenemos, primero, variaciones de población, es decir, aquí las que pierden población, estas las que pueden estar casi no varía la población, inclusive pueden llegar a tener incremento de población, y estas otras son las que ganan población todas. Y luego después, en el otro sentido, en el horizontal, pues estaríamos hablando de las variaciones de potencial. Y aquí estas son las que ganan potencial todas, inclusive aunque pierdan población, y estas últimas son las que ganan potencial aunque pierdan aunque pierdan población. Esto he dicho ganando población. O sea, aunque pierdan, ganen población y ganan potencial. Bueno, esto lo vamos a ver aquí, mira, como está aquí representado. Y entonces vemos que casi los voy a ir señalando porque en las 9 clases tengo primero. En la primera clase, pues que son aquellas que
el cuadro dinámico en las que, estas de aquí, las que son de color negro, pues tienes las que son de color negro, no, perdone, no, primero empiezo con las de color rojo, al revés. Es decir, las que pierden población. Y entonces en las de color rojo nos encontramos con esferas rojas, primero estas, las de aquí, que no tienen rayado, son ciudades que han perdido población y han experimentado un retroceso en su potencial. Podríamos decir que este es el caso peor. Entonces, veis que hay muy pocas por aquí, pequeñas, y se encuentran todas ellas en la mitad oriental de Jaén y Granada, y sur de Ciudad Real. Estaríamos hablando de toda esta zona. O sea, Ciudad Real, mitad meridional de Badajoz y norte de Huelva y de Sevilla. O sea, que tendríamos estarían todas en esta zona. Y luego después en la Galicia interior hay cantidad de ellas también que han perdido potencial y población. Estas serían el peor caso de las ciudades que están en retroceso. Se encuentran diseminadas y están al oeste de una línea. Es que, bueno, hay una línea que estudian ellos, que consideran como primero un cuarto de aquí y una línea que comunica Lisboa con el país francés. O sea, quitando las de Galicia, estarían en esta, de este eje hacia abajo. Bien, luego después están estas otras que son las esferas, las que son rojas pero con rayitas. Es que aquí con esta distancia no se aprecia muy bien, pero en cualquier caso son las que municipios que han experimentado algún crecimiento de población, es decir, estas han cogido alguna población, pero han perdido potencial de población, es decir, están en una situación de estancamiento. Bueno, se encuentran diseminadas al oeste de la línea esta que hemos dicho aquí, pero también se encuentran algunas en la zona del País Vasco portugués. No, perdón, es que no. Bien, luego después tenemos las rojas. Es que lo que me interesa es llegar casi, distinguir casi estas tres líneas que son las más significativas, porque son además las que tienen más capitales de provincias. En el caso de la tercera roja, que ya son las rojas completas, son ciudades como Lugo, por aquí, como Lugo, León, Orense, Cáceres, Jaén, estaba por aquí, y entre otras, vamos. Ninguna se encuentra en comarcas de elevada densidad de población o de gran dinamismo funcional, es decir, están aisladas en un área que no tiene dinamismo. Y también las vamos a encontrar en el delta del Duero. El delta del Duero por aquí, pues casi tenemos Zamora, Salamanca, no me acuerdo cuál es, una de cerca de Palencia, está Palencia también. Y en Extremadura, Cáceres, Badajoz, Mérida, todas estas. O sea, sobre todo todas las zonas de Extremadura. Y en Andalucía interior pues las vamos a encontrar por ahí en algunas ciudades. Esto son las que estaban en esta línea, es decir, las que pierden población.
Luego después las que no pierden población, que serían estas, son municipios con una, y empezaríamos con las verdes, con unas segundas. Aquí en estas que están, pues hay la Andalucía del Guadalquivir, que está por aquí, la parte de La Mancha, hay muchas, pequeños municipios gallegos también en Galicia, pequeños municipios de Asturias, Cantabria, hay municipios, todos estos verdes, ¿veis? Y aparecen algunos en el cuadrante noroeste, que es en este cuadrante, dicen. También encontraríamos en el segundo caso, es decir, que tienen incremento de potencial de población, poblaciones que han perdido habitantes, pero sin embargo tienen potencial. Y en este caso, pues están en el eje del Ebro, que nos vamos a encontrar algunas ciudades del País Vasco que han perdido población, pero tienen por ejemplo, en la parte de Vitoria y de Vizcaya, ¿no? Y algunos núcleos, y luego después algunos núcleos dispersos. Y en el caso de la tercera, que han perdido población, pero sin embargo tienen un potencial de población muy bajo, y son buena parte de las capitales de provincia de la España interior. Ya los estamos viendo, todas estas capitales de provincia de la España. Y muchas poblaciones del País Vasco también, de Guipúzcoa y Vizcaya. También en algunos municipios aquí interiores de la zona de Valencia y de Murcia, pero estos es en la zona interior, no están pegados a la costa. Y luego llegaríamos al caso de las negras, que son las que primero las que son el círculo negro nada más, y aquí quiere decirse que tienen un potencial de población, pero sin embargo no han disminuido. Estas son las que han crecido un poco en población, pero tienen un potencial de desarrollo, y estas negras macizas son las que han incrementado la población y tienen un potencial de población muy grande. Por así decir, podríamos fijarnos en que aquí, en estas, por ejemplo, en estas de aquí se podrían hacer inversiones porque tienen un cierto potencial a pesar de haber perdido población. Pero en las que nos debemos de centrar fundamentalmente, pues sería en las que tienen la mancha negra completa. La mancha negra completa ya he dicho que son las que el diámetro representa el número de habitantes que tiene cada población, pero quiere decirse que todas las que tienen mancha negra es que tienen una dinámica funcional importante de desarrollo económico y perspectivas de futuro. Y luego, bueno, aquí en este caso, hemos dicho Madrid, por ejemplo, que es este redondo grande, y Barcelona, que es este otro redondo grande, pues son las que han perdido población, pero sin embargo tienen una dinámica poblacional importante. O sea que volvemos a centrarnos en las que tienen una dinámica para tener en cuenta cuáles son los sitios a donde se puede dirigir la población en el futuro. Eso también nos indicaría pues, qué negocios se pueden implantar en cada una de las actividades. Por eso decía que este sistema, estudiándolo a nivel de escala no nacional, sino territorial más pequeño, pues nos puede indicar dónde abrir una tienda de zapaterías o construir zapatos para fabricar zapatos o no, dónde vamos a tener clientes suficientes en los bares y en los restaurantes, dónde vamos a tener posibilidades de edificación, etcétera, etcétera. Nos está dando una pauta de qué hacer cualquier industrial o cualquier inversor, hacia dónde ir y hacia dónde dirigirse. Creo que este es un método que, si lo llevásemos a rajatabla, por así decir, y bien hecho en todas las oficinas de asesorías, podríamos orientar perfectamente a la gente dónde colocar
sus negocios. Bueno, ya vemos que el eje, el tercero, que es los más negros, vemos que está el eje mediterráneo, todo desde la costa, desde la frontera con Francia, prácticamente continuado a todo lo largo hasta la frontera con Portugal. Tendríamos la zona esta de aquí del Cantábrico, de Asturias, la zona del norte de Asturias y de Cantabria. Tendríamos toda la costa de Galicia, fundamentalmente las Rías Bajas y La Coruña, y tendríamos el triángulo importante este de Madrid. Con esto ya estamos, bueno, aquí en las Canarias se ve exactamente igual. No, aquí no hablo no, en las Canarias depende también de los volcanes, pero eso no lo contemplan las estadísticas. Y en las Islas Baleares pues existe el mismo historia. Luego se ve que hay un crecimiento tanto en Canarias como en Baleares que posiblemente se deba a la industria turística, ¿no? Pero en cualquier caso ahí está. Bien. Esto es el método que utilizan estos señores, estos geógrafos, pues para estudiar el futuro hacia dónde pueden ir las ciudades y las poblaciones y cómo se pueden mover la demografía dentro de España. Ahora presento aquí unas que son, ya veis que el mapa este es prácticamente lo mismo, este es del Atlas geográfico, los mapas anteriores eran del estudio de esos dos geógrafos que he dicho, este es el que hicieron, lo que publicó el Instituto Geográfico Nacional, también para el mismo periodo, y veis que el método es exactamente el mismo. Bien, entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues nos podemos encontrar, y ya a grandes rasgos, ¿cuáles son los ejes de desarrollo? Los ejes de desarrollo que nos vienen desde toda esta zona, o sea, desde Navarra, la zona esta de Aragón y toda la costa, bueno, La Rioja, Navarra, con toda la costa hacia allí, hacia Portugal, es un eje y zonas de expansión. Y desde Madrid hacia los laterales, que podríamos decir que las expansiones y de desarrollo de Madrid estaría dirigido a Castilla y León, Castilla y La Mancha, e inclusive se acercaría hasta Aragón. Eso casi lo veíamos el otro día yendo a Toledo, que la cantidad de industria que se está desplazando hacia Toledo, desde Madrid hacia Toledo, porque es una zona de expansión, como también es una zona de expansión hacia Guadalajara y hacia Segovia, podríamos decir, desde nuestra. Entonces, que es otro método de análisis territorial, nos muestra ya la jerarquía del sistema de ciudades español. Entonces divide aquí las poblaciones en 4 tipos de poblaciones. Uno, las metrópolis nacionales. Metrópolis nacionales solo están Madrid y Barcelona. Luego después están las metrópolis regionales y en cada región pues nos encontramos con una. Esta sería Bilbao, esta sería Zaragoza, esta sería Valladolid, esta sería La Coruña, esta sería Sevilla y esta sería Valencia. Y luego unas metrópolis subregionales, que son la mayoría de las capitales de provincia de toda España. En Asturias se incluye 2, Avilés, supongo que es Avilés y Gijón. O sea, quiere decirse que hay centros subregionales que no son capitales de provincia, pero que tienen un potencial de relación muy importante con las metrópolis. Aquí este tipo de jerarquización y este tipo de expansión nos está dando ya una idea
de que las redes urbanas, más que contemplarlas como ciudades, debemos contemplarlas como áreas metropolitanas. De hecho, y esto ya no lo vamos a encontrar en Europa, que en Europa se está moviendo todo en áreas metropolitanas y es el desarrollo de las ciudades. Nosotros, esta sería el área, o sea, Portugal y nosotros dentro de esto. Parece que estamos aislados porque en Europa hay un eje, bueno, aparte de las islas británicas, hay un eje que pasa por aquí, que llega hasta los Alpes, y otro eje aquí, de Roma y Florencia, y todo el eje de los países del este. Bueno, en cualquier caso, lo que vemos es la agrupación que se está teniendo. Podríamos decir, nosotros tenemos relación con este tipo de agrupación que hay en Europa. Hombre, pues si cogemos una línea en este sentido, podemos decir que esta es nuestra línea de expansión. No vamos a ir hacia Burdeos, pero sí nos debemos ir hacia Lyon y toda la zona de Milán y toda la zona del este. Con esto vemos cuál es pues la situación actual en la que nos podemos encontrar. Ya veis que estábamos hablando en los planos anteriores, eran del año 1991 los datos, pero si lo llevásemos a la situación de hoy, muy poco podría haber variado, o al revés, hubiera variado en la línea justo que nos presentaba el mapa anterior, este mapa. O sea, podríamos densificar todavía mucho más los puntos negros y sobre todo en este área. Pues con esto llegaríamos a empezar a considerar. Partíamos de un hecho, y es que buscamos un objetivo de establecer un sistema ecológico sostenible y de ciudades inteligentes como objetivo. Entonces tenemos que calcular, sabemos, ahora podremos ver cuáles son las previsiones con estos estudios anteriores y ver en dónde y en qué zonas y en qué sitios y qué actividades se pueden desarrollar. Esto nos permite, conociendo las necesidades, o sea, partiendo de los objetivos y sabiendo las necesidades que tenemos para llegar a esos objetivos, pues entonces nos permite hacer proyectos de urbanización y de diversidad de bienes y servicios. Esto no lo podríamos hacer si no tenemos este conocimiento previo y si no tenemos planteados qué objetivos queremos conseguir. Esto nos permite contemplar las alternativas de inversiones posibles y inversiones. No estoy hablando ya de inversiones nacionales, puesto que en el sistema de globalización que tenemos actualmente, una de las inversiones posibles son todas las inversiones extranjeras que pueden venir a España. El hecho de contar con toda la costa del Mediterráneo, ya conocemos que hay una gran cantidad de inversión turística extranjera en el Mediterráneo y que está desarrollando mucho esas zonas. Bueno, pues con esto, a base de los métodos de investigación, innovación y desarrollo dentro de las empresas y dentro de los sectores económicos, pues podríamos conseguir para toda la economía el incremento de la productividad. Y aquí quiero resaltar, porque este es la frase, la palabra, esta productividad es el kit de la cuestión económica y de desarrollo social. No se puede obtener desarrollo social si no existe una productividad creciente. O sea, sí, porque la productividad creciente es la que permite aceptar nuevas, consumidores o nuevas inversiones en nuestra zona, y la productividad decreciente lo que va a conseguir es que tengamos mayor paro, mayor desocupación e inclusive emigración al extranjero. Estas son las alternativas importantes con las que nos encontramos en la situación actual.
el día 11 hablaré en el foro de economía, hablaré de la economía de mercado y de la hacienda pública para relacionarlo también con todo esto. Aquí me quedo en esta historia de la localización y haciendo todo este planteamiento, cómo llegar a ese incremento de la productividad nacional.